Porque los no alineados como nosotros We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo. Vale. Bienvenidos al primer episodio del No Alineado Podcast. Al fin, pues casi que no. A ver, hoy es un día bastante especial para mí porque pues, finalmente le puedo dar inicio a este proyecto que tanta ilusión me hace. Y me hace tanta ilusión porque pues desde que empecé con esto de querer crear el contenido y todo lo demás, mi objetivo o lo que quería hacer era este tipo de formato, ¿no? Porque planeo dedicarme a la divulgación histórica y también tratar algunos temas de actualidad, ¿no? Y pues, para ese tipo de cosas, este formato más reposado y en el que se puedan desarrollar un poco más los temas es lo ideal. Así que si me han visto, no sé, en cualquier reel o en alguno de los videos que estaba haciendo para YouTube, todas esas cosas seguirán, pero lo fundamental y lo principal lo van a ver aquí, ¿sí? Hoy, como primer tema o como primer programa, ¿no? Pues lo quiero dedicar a la divulgación histórica pura, ¿vale? Para eso me va a ayudar pues una invitada muy especial, ¿no? Que me ayudará a ir un poco más a la parte más interpretativa de la historia. Y ese invitado es mi querida Alison. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú? No tan bien como tú, querida, porque estás guapísimo, ¿vale? Pero, ok, vale. Alison hoy pues va a ayudarme a tratar este tema y generalmente siempre va a haber un invitado pues, que me va a ayudar, ¿no? A contarles mejor la historia que en este caso les quiero traer. Algo más que les quiero agregar es que seguramente habrán 2 programas semanales, ¿no? Planeo dedicarle uno a la historia y otro a algún tema de actualidad que esté digamos, muy sonado en el momento. Pero bueno, ya está. Así que empecemos con el tema de la conquista de Colombia. A ver, ¿y por qué quieres empezar con la conquista de Colombia? Vale, Alison, buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué quiero empezar con este tema? Bueno, porque primeramente que es un tema que en Hispanoamérica, ¿no? En los países del sur, en México, nunca pasa de moda, la verdad jamás. Y también porque en los últimos días, ¿no? Con la consulta y Iván Cepeda, ¿no? Que acaba de lanzar a su fórmula vicepresidencial. Su fórmula vicepresidencial es una activista indígena, miembro de la Minga, ¿sí? Toda esta gente. Es Aida Chiloé, ¿sí? Chiloé tiene un apellido quechua, ¿no? Y a raíz de este nombramiento, ¿no? Pues en los últimos días se ha vuelto a abrir ese debate tan fangoso, ¿no? Que tienen estos temas, ¿no? Y vi que realmente sobre la conquista hay mucho que no se sabe o prácticamente se desconoce absolutamente todo. Porque para empezar hay una capa de presentismo y otra de nacionalismo, ¿no? Que nos hace imposible poder interpretar los hechos y, pues sí, digamos, sacar las conclusiones correctas, ¿no? Porque siempre se quiere vender como un relato de buenos y malos, ¿no? Oprimidos versus opresores, ¿no? Y que de esos oprimidos, pues hay una deuda, ¿no? Eternamente que nunca les terminaremos de pagar y que aún hoy en 2026, ¿no? Pues hay que devolverle a esos supuestos oprimidos algo de lo que pues, les quitaron los españoles o en este caso nosotros o quien quiera que sea, ¿no? O quienes ellos quieran que sea el opresor en este caso. Y bueno, y para eso va a estar este programa, ¿no? Para colocar un poco de luz sobre pues, estos debates históricos tan fangosos que tenemos hoy en la actualidad, lamentablemente. Y bueno, para empezar a hablar sobre la conquista de Colombia, tenemos que hablar sobre los pueblos indígenas. Buen punto, sí, porque pues al final, ¿no? Cuando hay una conquista significa que ya había alguien aquí que fue conquistado, pues, conquistado desde ya te digo que entre comillas, ¿no? Pero sí,
para empezar a entender lo que sucedió, hay que entender quiénes estaban aquí primero, ¿ok? Aquí hay algo muy importante, Alison, y es que en Colombia, ¿no? A diferencia de México o Perú, aquí no había digamos, un imperio, ¿no? O un pueblo que subyugase a los demás y que, por lo tanto, a raíz de ese pueblo, ¿no? Podamos, declarar ese territorio como propiedad de los incas o los aztecas, ¿vale? En el caso de Colombia, el territorio estaba poblado por una serie de tribus, ¿no? Y pueblos indígenas que realmente son imposibles de memorizar todos, la verdad, te soy honesto, o sea, no me los he podido memorizar y eso que lo intenté. Así que lo más seguro en estos casos es separarlos por familia lingüística, sí, es decir, como pues tribus que compartían idioma y una serie de factores comunes, ¿no? De tradiciones culturales, ¿vale? Y así que me las he anotado aquí, ¿vale? Como te había dicho. Y la primera es la familia Chibcha, ¿ok? Esta familia Chibcha que va a ser muy importante en este relato que estamos contando porque va a ser el pueblo en el que habita El Dorado, ¿no? Que es uno de los temas centrales de la conquista de Colombia. Más adelante veremos por qué. Esta familia Chibcha es la que habitaba en los departamentos que hoy serían Cundinamarca, Boyacá y una partecita de Santander, ¿no? Eran un pueblo, pues, digamos, dedicado a la agricultura y que tenía cierto nivel de desarrollo, ¿no? Un poco, digamos, más organizado que los demás, pero tampoco muy allá. La segunda familia más importante es la familia Caribe, ¿sí? La que habitaba esta región en la que nos encontramos tú y yo. Este programa se hace desde Barranquilla, por lo cual pues, sí, los indígenas Caribe habitaban en este hermoso territorio, ¿vale? Estos se encontraban en el departamento de lo que hoy es el Atlántico, el Valle del Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, según cuentan las crónicas de los conquistadores, eran unos pueblos bastante resistentes, o como ellos los llamaban, eran casi que imposibles de civilizar, porque eran pueblos bastante guerreros y, digamos, difícil asimilables a la rutina o al trabajo diario que les venían a imponer los europeos. El otro era la familia Arawak, ¿sí? Esta es muy popular porque pues hay algunas de las tribus que aún, pues, digamos, tienen como cierta prevalencia, ¿no? Sobre todo aquí en la región Caribe, ¿no? Como son los de los Wayuu, ¿sí? Estos hacen parte de esta familia. Además de la Guajira, tenían presencia en los llanos orientales y en la Amazonía, ¿vale? También estaba la familia Chocó, que por el nombre ya sabemos en qué departamento estaban, en lo que hoy es el Chocó. Además estaba la familia Tucano, que se encuentra en el Baupés y en la Amazonía. La familia Guajibo, que estaba en los llanos orientales, pues, y una parte en lo que soy Venezuela, ¿no? Que pues, al final era un mismo territorio a todas letras. Y finalmente la familia Quechua, que era, digamos, unas tribus, ¿no? Que tenían una fuerte relación con el mundo inca del Perú. ¿Okay? Estos estaban en los departamentos de Nariño, ¿sí? En lo que soy la ciudad de Pasto, ¿no? Y el Putumayo. De esta última familia es de donde proviene nuestra no tan querida Aida Chilué, ¿sí? Que tan célebre se ha hecho en los últimos días por su proximidad a ser la nueva Francia Márquez, ¿vale? Ok, todas estas tribus que acabamos de nombrar, Alison, al igual que casi todas las tribus en América, te diría que en un 99.9%, tenían un nivel de desarrollo, digamos, neolítico, ¿ok? No quiero que se me ofenda a nadie, pero las cosas hay que decir, ¿vale? Esta parte de nuestros antepasados vivían más o menos en un nivel de desarrollo similar al de los egipcios del primer imperio, ¿no? El de los primeros faraones, ¿vale? ¿Por qué digo que tenían un nivel de desarrollo neolítico? Pues
primeramente porque no manejaban la escritura, ¿ok? No manejaban metales, digamos, avanzados, no conocían el acero ni muchísimo menos. Tampoco conocían la rueda como medio, digamos, para usarla como medio de transporte, ¿no? Tenían más que todo juguetes y todo lo demás, ¿no? En este caso, por todos estos factores, podemos decir que eran pues, territorios neolíticos, ¿vale? Por lo cual, a comparación del viejo mundo, estaban, digamos, bastante atrasados, ¿vale? Entendiendo el atraso y la riqueza como la disponibilidad de bienes materiales, ¿ok? Su forma que tenían pues, de cultivar sus alimentos era bastante rudimentario, ¿ok? Eran prácticamente plantaciones de subsistencia, ¿ok? El comercio que manejaban era muy poco, no tenían moneda, ¿no? En parte porque no tenían moneda es que no entendían cuál era el valor del oro y de la plata, ¿no? Que le sobraba, pero no la utilizaban para el comercio, sino para los adornos y ya está. En su mayoría se solían manejar por trueque, ¿sí? Por trueque porque pues, nada de comerciar ni nada por el estilo, ¿vale? En este punto me dirán, ¿ok? No, pero es que estás despreciando a nuestros antepasados. No, para nada. O sea, de hecho, sí tenían muchas cosas que aportarnos, ¿no? Pero sobre estas tribus, ¿no? Se ha construido un relato, pues gracias a la política, ¿no? Como eh, pintándolos, ¿no? Como con esa figura del buen salvaje, ¿no? Que eran gente que no se peleaba, ¿no? Que no robaban a nadie, que eran todo amor y paz y pues, digamos, y en plena convivencia con la naturaleza y con la tierra, ¿no? Que eran seres de luz. Y la verdad siento decirles que esto no es así. Pues no es cierto, ¿no? Eran pueblos bastante guerreros, ¿no? De hecho, a lo largo del relato vamos a ir viendo que uno de los factores que hizo tan fácil la conquista para los europeos es que generalmente estaban peleados entre ellos. Cada vez que llegaban, o sea, estaban a matarse unas tribus entre otras, ¿no? Y tenían una religiosidad bastante cruel, ¿no? De hecho, que es la propia de esos pueblos, ¿no? Pues, de el Neolítico, ¿no? Que son dioses bastante crueles, ¿no? O sea, cuando repasamos la Biblia vemos que el dios de los israelíes, ¿no? Pues el primer Yahvé de los judíos era un dios bastante cruel, o sea, bastante cabrón. O sea, digamos, era un dios que iba y no sé, y asesinaba a los hijos de los egipcios para liberar a su pueblo. Bueno, en este nivel de crueldad se encontraban los dioses de los pueblos americanos. O sea, un ejemplo es el de Huitzilopochtli de los mexicas en México, que era ese dios que le pedía sangre, ¿no? Que les pedía hacer sacrificios humanos, ¿sí? Y ya sé que hay mucha gente que dice que no, que es que era un honor para los sacrificados, sí, pero si era un honor, siempre usaban a los vecinos, ¿no? Nunca eran ellos, no eran... Entonces como que, vaya, qué buena gente esta que le encantaba darle el honor a los otros, pero bueno, eso ya lo veremos más a fondo en la conquista de México. Continuando con este tema de la conquista de Colombia, ¿ok? Algo que tenemos que saber, sí, es que cuando se aproximaron los primeros europeos, ¿sí? Las tribus indígenas ni siquiera lo ven venir, para nada, cero. O sea, muchos veían que estos tipos se bajaban, ¿no? De sus barcos, ¿no? Sobre todo en el área de Panamá, ¿no? Y pues muchos los confundían con, o sea, con dioses o con antiguas mitologías, ¿no? Y eso les dificultó mucho la resistencia, ¿no? Pues al final los europeos que venían ya tenían a Dios en el cielo, ¿sí? Los indígenas solo estaban buscando a Dios en la tierra. Entonces ahí vamos a tener algunos inconvenientes. Ok, entonces como ya tenemos claro quiénes estaban aquí, ¿sí? Y pues digamos y en qué nivel estaban, ahora hay que ver a la parte de nuestros antepasados que llegaron, me imagino, ¿verdad? Ok. El territorio de Colombia, querida Alison, es uno de los primeros
avistados por los europeos, ¿vale? En la primera expedición de Colón, ¿sí? Juan de la Cosa y el mismísimo Américo Vespucio, ¿sí? No me miento, fue en el segundo viaje de Colón, sí. En el segundo viaje de Colón, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, ellos avistaron la costa de lo que hoy es La Guajira, ¿ok? En La Guajira, pues ellos cartografiaron la costa, pero no hicieron ninguna incursión, ¿sí? Cero. Fue hasta muchos años después, ¿no? Después de que los españoles pues ya llevaban un tiempo en las islas del Caribe, ¿no? Primero en la Española, que es hoy la actual República Dominicana, luego Cuba, Puerto Rico, Jamaica, las fueron descubriendo uno a uno. Y ahí se encontraron con unas tribus que eran los taínos y los caribes, ¿no? Que eran gente muy honrada, ¿no? Muy buena gente, muy fiesteros, muy buenas personas, ¿no? Según cuentan las crónicas, eran bastante complacientes, ¿no? Las queridas indígenas. Pero eran gente bastante atrasada y nada de lo que los españoles venían a buscar en ese momento se encontraba en el Caribe. ¿Qué buscaban los españoles en esos viajes, desde el primer viaje de Colón? Bueno, aquí invito a que vean mi video sobre los viajes de Colón, ¿no? Que ya pues lo he desarrollado ahí y ahí pues pueden ver más a fondo esa historia. Lo que buscaban los españoles en el primer viaje de Colón era buscaban una ruta a la especiería. ¿Por qué? Porque las especies era algo que se vendía carísimo en Europa en ese momento, porque desde que los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, en el Bósforo, ¿no? En la actual Turquía, las especies se habían encarecido porque los musulmanes eran tan fervientes de Mahoma que no permitían el libre comercio, ¿sí? Entonces los españoles habían salido en sus barcos buscando una ruta a las islas de las especies, ¿no? A las islas de Zipango y de Catay. Una China y la otra es Japón, ¿vale? Entonces, en el Caribe no encontraron las especies, que era lo primero, ni tampoco encontraron lo segundo, que era oro. A los europeos les mataba el oro. ¿Por qué les mataba el oro? En primer lugar, porque eran sociedades que estaban monetizadas, ¿no? Por lo tanto, pues había comercio entre ellas y el oro era fundamental para ese comercio. Lo segundo es que desde la caída del Imperio Romano, el oro en Europa era muy escaso, demasiado escaso. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Roma, los romanos traían el oro de la provincia de África, ¿no? Que lo extraían, ¿no? De las antiguas minas africanas y todo lo demás. Con la caída del Imperio Romano, esta ruta cayó, ¿sí? Por lo cual la moneda o el oro empezó a escasear en ese momento. Por lo tanto, aquel que tenía un poco de oro era poderosísimo, ¿sí? Ascendía en la escala, digamos, en la escala social de una forma en la que hoy no nos podemos ni imaginar. Porque hoy en día es mucho más fácil ascender en la escala social de lo que era en el siglo XVI, ¿sí? Entonces, básicamente, estas personas con el oro lo que estaban buscando era prosperar en la vida, ¿no? Lo cual a mí me parece una, pues, digamos, una motivación bastante, digamos, bastante lógica, ¿no? Y, digamos, muy sagrada, ¿no? Todos queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, con esta mentalidad, ¿no? O con estas, digamos, o con esta misión en la cabeza, ¿sí? Entraron a lo que ellos consideraban tierra firme, ¿sí? La entrada en tierra firme, ¿vale? Fue en el territorio que hoy conocemos como Panamá, ¿sí? Fue en la entrada, digamos, al continente centro y sudamericano, ¿sí? La entrada en Panamá la hizo un extremeño llamado Vasco Núñez de Balboa, ¿sí? Que entrando en Panamá, principalmente se encontró que las tribus indígenas estaban peleadas entre ellas, todas como cosas raras. Y aprovechando eso, se alió con uno de los
caciques, ¿no? Y se terminó hasta casando con la hija de este, ¿sí? Y derrotaron al otro cacique, ¿sí? De esta forma, Vasco Núñez de Balboa, digamos, creó en lo que hoy es Panamá la primera ciudad española en tierra firme, ¿no? Que se llamó Nuestra Señora la Santísima del Darién, ¿sí? Ciudad que lastimosamente se despobló, ¿sí? No, digamos, no siguió prosperando porque pues, era muy difícil sobrevivir en esas condiciones y los españoles terminaron pereciendo. Pero Núñez de Balboa siguió adelante y de hecho en este proceso logró pues descubrir el océano Pacífico, digamos. No descubrir el océano como tal, no porque ya se conocía, pero sí descubrir que desde el océano Atlántico y el mar Caribe, si atravesabas el istmo de Panamá, encontrabas el otro océano, ¿sí? Esta ruta que siguió Núñez de Balboa pues es lo que, pues, digamos, lo que utilizarían, ¿no? Pues años después, ¿no? Los ingenieros franceses primero y luego los gringos para construir el canal de Panamá. Bueno, ahora volviendo un poco más al tema principal sobre la conquista de Colombia, mencionabas que los indígenas eran guerreros, ¿cierto? Eran bastante guerreros, eran fuertes. Entonces, ¿cómo los conquistaron los europeos? O sea, ¿cuál era la diferencia de las armas o las tecnologías que tenían las poblaciones indígenas, las tribus indígenas, con las de los europeos que pues fueron, no sé, conquistados, por así decirlo? Vale, pues en este caso, a ver, eran tribus, digamos, bastante guerreras con una tradición militar bastante fuerte, ¿no? Pero en su mayoría, pues como ya vimos, tenían un nivel de desarrollo tecnológico bastante bajo, ¿ok? Esto no es porque fueran más tontos ni nada, pues de hecho hay muchas razones, ¿no? Que explican, ¿no? el atraso, digamos, tecnológico de los pueblos indígenas, y yo doy ese como primer factor, ¿no? Digamos, son dos, ¿sí? Que yo doy, pero vamos primero con el tecnológico, ¿ok? ¿Por qué estaban más atrasados los americanos que los habitantes del viejo mundo? Esto no es porque sean más tontos, ¿vale? Para nada. O sea, la historia nos dice de que hace aproximadamente 15.000 años, ¿no? Durante la última glaciación, sí, esta que vemos en la película La Era de Hielo, sí, cuando está el mamut Manny, el tigre Diego y el perezoso Sid, ¿ok? Hace 15.000 años los océanos se congelaron, ¿sí? Por lo cual se podía caminar sobre los océanos. Con los océanos congelados vino un grupo de seres humanos, ¿no? Que atravesó el océano y se quedó, pues, digamos, no sé si persiguiendo a alguna manada de mamuts o a alguna presa, qué sé yo, terminó entrando en lo que hoy conocemos como el continente americano, ¿ok? Ellos obviamente no sabían que estaban viajando a ningún sitio. La cuestión es que entre las décadas y los siglos que estuvo el planeta congelado, atravesaron hasta aquí. Y aquí se quedaron, ¿vale? Entonces, como vimos en la última película de la Era de Hielo, el hielo hubo un momento en el que se derritió. Se derritió, simplemente. Por lo cual, ese grupo humano que había atravesado hasta estas latitudes quedó aislado del euroasiático, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una primera razón del atraso tecnológico, que es que este grupo quedó aislado del resto, ¿sí? Y resulta que cuando tú, digamos, estás en un grupo humano más grande, más poblado, pues sueles prosperar más rápidamente, porque los seres humanos tenemos la disyuntiva entre ser muchos y ricos y pocos y pobres, porque entre más seres humanos hay más cabezas pensando, por lo tanto vas a tener más soluciones, ¿sí? Luego, está el tema de la geografía. Aquí quiero que me prestes mucha atención porque es importante, ¿vale? Porque es algo que no se suele explicar, y si se explicara eso, creo que no habría tanta, pues, digamos, tanta ignorancia
en este tema, ¿ok? En primer lugar, si tú ves un mapa mundino, todo esto que ves que el continente euroasiático, es decir, de Europa y Asia, hace un eje, digamos, oeste-este. ¿Correcto? Vale. Y ves que el continente americano, esta tierra tan bonita en la que nosotros nos encontramos, hace un eje norte-sur. ¿Ok? ¿Qué, qué, qué genera esto? ¿Sí? Que los territorios en Europa y Asia, ¿sí? Hacen, pues, o están en latitudes similares, ¿sí? Por lo cual el clima, ¿sí? En estas áreas va a ser bastante similar, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Vamos a ver, hay algunas variables, ¿no? Que si hace un poco más de frío en Rusia, aquí y allá, pero en términos generales es bastante similar el clima, ¿no? Tienen las 4 estaciones: verano, invierno, primavera y otoño. Otoño. Por lo tanto, un desarrollo tecnológico que tuviera, no sé, un agricultor en la antigua Inglaterra, ese mismo salto tecnológico le iba a servir a otro agricultor en la lejana, no sé, Rusia o en Turquía, ¿sí? O en el Bósforo o en la antigua Castilla, ¿sí? Que es en donde estamos aquí. Vale. En cambio, si vemos aquí el territorio americano, a medida que vas descendiendo, vas encontrando infinidad de climas diferentes, ¿no? Lo que se les llama los pisos térmicos, ¿no? Que acá en Colombia pues digamos, los vemos tanto en un solo país, ¿no? Entonces, un desarrollo tecnológico que tuviera un agricultor en el Caribe, ¿sí? No le iba a servir a alguien en el altiplano del Perú o en el Valle Central de México. Digamos, eran condiciones geográficas muy, muy diferentes y la geografía marca el desarrollo. Sí, ese es otro factor que hizo que el grupo americano se desarrollara de forma más lenta. ¿Ok? Y finalmente es que también, sumado a esto, es que nuestro grupo digamos, de antepasados, ¿sí? Los americanos indígenas, por así decirlo, quedaron desde esta parte del mundo sin algo muy importante que son los animales para domesticar, ¿sí? Los indígenas americanos se quedaron en esta parte del mundo sin animales como el caballo, el buey, el perro, ¿sí? Que estos animales, además de servir como fuente de proteína, ¿no? Pues en el caso de las reses o de los pollos, ¿no? En el caso de los caballos o de los bueyes es que estos animales hacen el trabajo por ti, ¿sí? En todas las tribus de Mesoamérica encontramos poquísimos animales capaces de reemplazar al ser humano en su trabajo. Los incas en el Perú tenían a las llamas y poco más nada, ¿no? De hecho, una de las cosas que más le asustaba a los indígenas cuando veían, ¿no? a los españoles es que en los primeros días siempre venían con una manada de perros. Sí, entonces eran como que los veían tan leales, ¿no? Que les daba miedo, pues, enfrentar a los animales, no les causaba auténtico pavor al principio. Luego ya pues les daba exactamente igual. Además del factor tecnológico, que ya acabamos de explicarlo, está también el factor biológico. Es decir, el estar el grupo euroasiático, en este caso representado por los españoles, ¿no? Aquí, haberse desarrollado en una sociedad más grande, más numerosa, le permitió exponerse a mayores enfermedades, ¿sí? En este caso como la viruela. Eran pues eran unas enfermedades a las cuales los indígenas no tenían defensas, y apenas el primer español puso el primer pie aquí y enfermó, pues hubo contagios, y con los contagios epidemias, y con las epidemias muertos, ¿sí? Eso mermó mucho la resistencia de los indígenas y fue la principal causa
de la muerte de muchos de nuestros antepasados, y lejos de que fue, digamos, un exterminio, ¿no? Superior al de los nazis, ¿no? Como suelen decir siempre en estos análisis que hacen de la leyenda negra y el genocidio y demás. La principal causa de muerte de nuestros indígenas desde México hasta la Tierra del Fuego fueron las enfermedades. Sí, no fue pues la mano de hierro de los españoles. ¿Sí? Entonces, quedándonos en Vasco Núñez de Balboa, siguió, digamos, asentándose en esta zona de Panamá, y luego le siguió otro empresario de la conquista, que llamamos, porque le digo empresario, que se llamó Pedro Arias Dávila, ¿sí? O Pedro Arias Dávila, pues, bien llamado Pedro Arias, ¿no? Por los suyos. A Pedro Arias, le pareció que lo que estaba haciendo Balboa con los indígenas era, digamos, era una mentira y que no estaba explotando las tierras adecuadamente. Y tuvo un montón de trifulcas con él y lo terminó mandando a ahorcar a Balboa. Pedro Arias sería quien fundaría la ciudad de Panamá, la actual ciudad de Panamá, la cual sigue resistiendo. Pero aquí sucedió algo bastante importante en nuestro relato, y es que a estos hombres de Balboa, de Vasco Núñez de Balboa, que convivían con los indígenas, les llegó un relato casi que mitológico, ¿no? Algo, digamos, que les encendió los ojos, no como en las caricaturas, ¿no? Que ven a los, sí, ¿no? Que ves que se les coloca el símbolo del dólar en los ojos, que colocó a los españoles así. Este relato fue El Dorado. ¿Sí? El Dorado era, digamos, una historia de que existía un reino en el que su rey estaba cubierto completamente de oro. ¿Sí? Algo impensable para cualquier europeo de la época, ¿no? Ni el europeo más rico se podía cubrir completamente de oro, ¿no? Que las calles eran de oro, que comía en platos y vasijas de oro. Pues básicamente que había tanto oro, ¿no? Que todo estaba hecho de oro. ¿Cuál? No, poco, no sé, algo así como que se podía, no sé, comerse el oro, incluso no, nadie se comería el oro, pero que había tanto, ¿no? Que era evidente, ¿no? Estos relatos, ¿no? De los indígenas, ¿no? Que estarían atrasados, pero que tontos no eran. Era algo así como para sacarse de encima a los españoles, ¿no? Y enviarlos a la tribu del vecino, ¿no? Como que, oiga, señor, aquí no está lo que busca, pero más atrás sí. Vaya allá y le fastidia la vida a mi vecino. Básicamente eso. Entonces, tras este relato del Dorado, o tras ese misterio que es el Dorado, fue que se descubrió y se conquistó la actual República de Colombia y buena parte de Venezuela y Ecuador. Sí, era, digamos, fue una empresa de conquista en todo sentido, liderada por aventureros, ¿no? Por empresarios de la conquista. ¿Por qué uso ese término empresario? Porque creo que es importante explicar en este punto en qué consistía, digamos, una empresa de conquista, porque la conquista de América se hizo por empresas privadas, ¿no? De hecho, por eso funcionó tan bien y fue tan rápido. Sí, porque a ver, si fuera una empresa pública, no sé, todavía estarían dando vueltas en el Caribe, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces, ¿cómo funcionaban estas empresas privadas, no? Eran básicamente una serie de socios, ¿sí? Que decidían emprender un viaje hacia el nuevo mundo, colocando hombres, colocando armas, colocando comida, colocando las naves para venir. Y estos hombres
solicitaban a la corona, digamos, una serie de acuerdos que se llamaban las capitulaciones, ¿sí? Que era la presencia en la expedición de un miembro digamos, bueno, es muy anacrónico decirlo, pero un miembro del gobierno, ¿no? Un miembro de la corte real, ¿sí? Un empleado público, ¿sí? Que era el encargado de ser, digamos, el escriba, ¿no? O el defensor de los derechos del rey. Si no se moría en el camino, si se moría, lo cual era muy común, pues tenías tú que irle a explicar al rey, ¿sí? Entonces te armabas tu grupo de hombres, tu barco, zarpabas, firmabas tus capitulaciones y partías a la conquista, ¿no? Y así se conquistó gran parte de América, digamos, fue una gesta hecha por aventureros, ¿no? Movidos por el ánimo de lucro. Sobre todo en el caso de Colombia fue especialmente, pues, digamos, evidente, ¿no? Porque tenía hasta nombre lo que buscaban, que era el dorado, ¿sí? Buscando el dorado, fue que se fundó la primera ciudad en América que aún se conserva, que es la ciudad de Santa Marta, ¿sí? Esta ciudad la fundó en este caso un sevillano llamado Rodrigo de Bastidas, ¿sí? Que era una persona que había estado involucrada en los primeros viajes, ¿no? Que era ya alguien veterano en todo eso de pasar a las Indias, como lo llamaban nuestros antepasados. Según las fuentes, y contradiciendo mucho de lo que dice nuestro querido presidente Petro sobre la conquista de Santa Marta, o la fundación de Santa Marta más bien, Rodrigo de Bastidas logró tener una convivencia bastante, digamos, armoniosa con los indígenas, ¿no? Fue una especie de relación pacífica, ¿no? Con muchos, ¿no? Logrando convivir en los primeros días de la ciudad de Santa Marta, digamos, de forma pacífica, ¿sí? ¿No? ¿Qué sucedió? Pues que hubo una parte de los indígenas que empezaron a rebelarse en su contra o a querer echarles de ahí, ¿sí? A querer sacar la nueva ciudad. Y esto provocó que los compatriotas de Bastidas, es decir, los españoles que vinieron con él, le retiraran, es decir, le terminaran atacando y sacándolo del poder porque lo consideraban que era un blandengue con los indígenas, ¿no? Sí, muy diferente a lo que nos contó Petro, ¿no? Que era un genocida de lo peor. Fíjate que sus contemporáneos lo consideraban un blandengue. Y bueno, pues Bastilla se fue herido hacia la Española y allá terminaría sus días en la isla de la Española, ¿sí? En cuanto a los hombres que aquí dejó en Santa Marta, continuarían, ¿no? con la fundación, ¿no? de ciudades y a recorrer, digamos, toda la zona del Caribe colombiano, ¿sí? Llegando a la segunda ciudad fundada en el Caribe y la cual se convertiría en una de las ciudades más importantes y más bellas de todas las Indias, que es la ciudad de Cartagena, ¿sí? Cartagena fue fundada por un madrileño, por Pedro de Heredia, ¿sí? Quien, como cosa rara, a ver, se aprovechó de las peleas que tenían los indígenas, ¿no? Los indígenas de la tribu de Calamar, ¿sí? O Calaimar, sí, creo que así se pronuncia. Si se me escapa, pues, perdónenme, ok, no soy un experto en lenguas indígenas, pero lo intento, ok. Para realizar la conquista de estos indígenas en Calamar, Pedro de Heredia se valió de una vieja estratagema, que es de utilizar un intérprete, sí, que lo usaban los españoles. Estos sí que eran expertos en lenguas indígenas, yo no, sí. Y aquí encontramos a nuestra querida India Catalina. ¿Te suena la India Catalina, Alison? Claro que sí. Sí, por los premios India Catalina que se entregan en Cartagena. La ciudad amurallada.
Sí, bueno, la India Catalina era una India de estas tribus, ¿no? Caribe que se encontraban aquí en Cartagena, la cual fue raptada con 10 años y llevada a la isla de la Española. Allá en la isla de la Española terminó aprendiendo español, aprendiendo el idioma de los pueblos del Caribe, y cuando regresó aquí a lo que era pues, el territorio del Caribe colombiano, le sirvió de intérprete a Pedro de Heredia. Y al parecer no solo de intérprete, porque al parecer pues, como Hernán Cortés con la Malinche también terminaron procreando, ¿no? Y, y bueno, fue fundamental la India Catalina para la conquista de Cartagena. Sí, como el caso de la India Catalina hay un montón, ¿no? Y es que vamos a ver de que gran parte de nuestros antepasados, ¿no? De los indígenas, ¿no? Se unieron a la conquista de los españoles. Hicieron parte de sus ejércitos, fueron sus intérpretes, fueron sus ayudantes. Y gracias a esto consiguieron privilegios o mantener el estatus que ya tenían o incluso mejorarlo. Esto es algo que no se cuenta nunca, pero sucede de que con la conquista de los españoles, esta gente traía tecnología, traía alimentos, ¿sí? Traía formas más fáciles de hacer las cosas que esta gente no conocía. Entonces, a una gran parte les habrá sonado a rechazo, pero hubo otra parte que comprendió que siguiendo el conocimiento que traía estos foráneos, se podía facilitar mucho su vida. Y así lo hicieron y terminaron viviendo, ¿no? O conviviendo, ¿sí? Con los españoles y mezclándose con ellos en su gran mayoría, porque tanto los indígenas como los europeos son nuestros antepasados. Y esto no se debía a violaciones ninguna. Está cero. Porque bueno, quizás hubo alguna violación, ¿no? Como en todo caso, pero no era la norma ni mucho menos como se suele decir. ¿Okay? ¿Por qué? A ver, porque en primer lugar, los mismos reyes católicos, ¿no? Que fueron los reyes durante el descubrimiento y luego la reina Juana y el rey Carlos V, recomendaban la unión de los encomenderos, que eran como se les llamaba, con las mujeres locales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en aquel tiempo no se conocía todo esto del racismo, ¿okay? Eso de las razas y todo eso aún no se había teorizado, ¿okay? Entonces eso de mezclar una sangre con otra no les parecía mal. En segundo punto, los reyes de España o los reyes católicos tenían una misión que era la expansión del catolicismo por el mundo. Es decir, ellos se sentían enviados por el Altísimo para llevar la verdadera fe a estas gentes atrasadas. Y en tercer punto, que es que ellos se sabían que no tenían la fuerza demográfica para poblar estos territorios y por lo tanto defenderlos. Así que la mejor forma de tú poblar un territorio, ¿cuál es? Es teniendo hijos allí y haciendo de los locales tus súbditos. Esto lo hacían los romanos, ¿no? Que enviaban a los mismos legionarios romanos, los casaban con unos íberos o con unos bárbaros alemanes y al cabo de unas cuantas generaciones ya tenía súbditos romanos. Es el mismo modelo. Aparte, los europeos estaban guapos. Bueno, pues eso te lo dejo a ti, ¿no? Yo no sabría juzgarlo, pero es que, a ver, yo siempre que hablo, ¿no? Con una chica que es bastante indigenista, yo le hago la misma pregunta y te la voy a hacer a ti, ¿vale? Que no se me enoje nadie, ¿ok? Pero es una pregunta muy curiosa, ¿vale? Si tuvieras que tener un hijo con Luis Díaz o con Gerard Piqué, ¿con quién te gustaría tenerlo? Pues, físicamente hablando, con Gerard Piqué. Está. Entonces, si tú piensas eso en 2026, ¿no? Que te parece más guapo Piqué. Está.
¿Qué hace que a tus antepasadas, ¿no? De hace 600 años no pensaran igual que tú? Si eran igual de humanas que tú. Y probablemente algunos rasgos que te parecen a ti atractivos y que a la mayoría le parecen también atractivos. A ellas también. Ya está, no pasa nada. Somos seres humanos, tanto hoy como hace 500 años como hace 1000. Vale. Eso es algo que no se hace el suficiente énfasis, ¿no? Y es que no somos tan distintos a nuestros antepasados. Sí, claro, somos más ricos, tenemos más tecnología y tal, pero desde el punto de vista biológico seguimos siendo iguales. Por lo cual, el proceso que se vivió en América y pues aquí en Colombia, en México, en Perú, en cualquiera de nuestros territorios, es un proceso de un encontronazo, ¿sí? De dos civilizaciones separadas hace milenios, pero que tarde o temprano se tenía que dar. Y que por las diferencias en el desarrollo de estas, digamos, partes del mundo, el encontronazo cuando se dio tenía que ser caótico. ¿Sí? Y tampoco podía retrasarse más. Sí, era, digamos, fue un proceso natural lo que sucedió aquí. Okay. Vale. Ahorita mencionabas el tema del dorado. Ok, ya continuaremos con el tema del dorado. Vale. Entonces, con la fundación de Cartagena, sí que es la primera ciudad del Caribe, vale, los españoles siguieron explorando el Caribe, ¿ok? Y y finalmente empezarían, ¿no? A salir expediciones hacia el interior del país para encontrar el famoso dorado, ¿ok? Vamos, pues, a definir de una vez qué es el bendito dorado, ¿vale? El dorado, pues como ya hoy, 600 años después, lo podemos saber, el dorado como tal, un rey, pues, digamos, súper rico, cubierto completamente de oro, no existía en ninguna parte de América ni en ninguna parte del mundo. El dorado, al parecer, tiene su principio en el ritual de coronación de El Zipa, que era, digamos, como el cacique o el rey de los muiscas, que ya vimos al principio del programa, que consistía en que al Zipa lo cubrían con polvo de oro, sí, con polvo de oro, y le colocaban algo de sedimento para que el polvo se le pegara y se quedara completamente dorado. ¿Sí? Y luego lo sumergían en una laguna que es la laguna de Guatavita actualmente, que ya lo vamos a ver. Y era su ritual de coronación. Era un hombre que, digamos, mediante un ritual se volvía dorado. Ya está. Claro, y tenía un valor simbólico porque el oro representaba lo puro. Claro, no, pues es que al final, ¿no? En todas las culturas, ¿no? La luz ha sido digamos, la señal de lo bueno, pues, digamos, de lo puro, de lo salvable, de la salud, del bienestar. En buena medida porque para nuestros antepasados el vivir de noche era completamente difícil. O sea, hoy aquí, ¿no? Toda esta luz que tenemos, ¿no? Luz eléctrica, ¿no? Pero en aquel tiempo cuando se iba la luz, pasabas tiempos de completa penumbra. Es decir, cuando el sol se escondía estabas a oscuras. Si era un sitio muy oscuro. Y eso, o sea, en sitios como, no sé, como el Caribe donde hay mucho sol. Pero imagínate, no sé, en sitios en donde anochece mucho más temprano o en invierno que el sol ni siquiera sale. Imagínate lo oscuro que era. ¿Sí? Y el desarrollo de nuestra especie está muy ligado a la cantidad de sol que recibimos. Porque si no tiene sol, no crecen los cultivos. ¿Sí? Aparte de que el sol nos da más energía, nos permite movernos, todos en especial. Por eso en todas las culturas el sol es un símbolo de vida. Para los incas eran los hijos del sol, ellos habían nacido del sol. Y así podrás encontrar cientos de referencias en todas las religiones del mundo. El sol siempre es vida.
Por lo cual, para este Zipa, el cubrirse de dorado, ¿no? Pues es una manera de alinearse con el astro rey, ¿no? Con el sol en este caso. Entonces fue este, este ritual el que nuestros antepasados confundieron y dio nacimiento a la leyenda del dorado. Entonces, retomando con la conquista de Colombia y en este tema con la búsqueda de El Dorado, el resto de Colombia se conquistó, se descubrió, o digamos se colocó en los mapas, ¿no? Se llevó al mundo libre para que, digamos, nadie se me ofenda con eso de que ya habían civilizaciones y ya sé. Pero a ver, digamos que Colombia se colocó en el mapa, ¿no? Del mundo civilizado mediante 3 expediciones que partieron al mismo tiempo buscando El Dorado. ¿Ok? La primera partió desde Santa Marta, ¿no? Y fue de parte de un granadino, ¿sí? Alguien nacido en la ciudad de Granada, ¿sí? En la actual, en España, que se llamaba Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿sí? Jiménez de Quesada partió desde Santa Marta y remontó todo el río Magdalena, ¿sí? Y llegando hasta los departamentos del Tolima y el altiplano cundiboyacense. Ya entraremos un poco más en Jiménez de Quesada. La segunda fue la de un alemán, ¿sí? Hay un alemán en la conquista de Colombia o en el descubrimiento de Colombia que se llamaba Nicolás de Federman. Nicolás de Federman estaba a cargo de la empresa, ¿no? De quienes conquistaron o descubrieron Venezuela, ¿sí? Nicolás Federman entró por los llanos orientales y desde Venezuela y también logró llegar al altiplano cundiboyacense. Y la última, que era la que estaba a cargo de Sebastián de Benalcázar, que venía desde el Perú, que ya había sido, digamos, descubierto por Francisco Pizarro, quien había doblegado al imperio inca en ese momento, ¿sí? Entonces, estas 3 expediciones partieron al mismo tiempo prácticamente en busca de lo mismo, en busca de El Dorado, ¿okay? La de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue la más importante, pues en términos porque fue la que primero llegó, ¿no? Al objetivo. Esta partió desde Santa Marta y remontó todo el río Magdalena, ¿sí? Remontó, digamos, todo el río del Caribe, ¿no? Por todas las partes, por donde pasa el río, en una travesía bastante caótica, ¿sí? Por aquí tengo el dato, pero nos va a sorprender porque aquí está. Jiménez de Quesada partió en abril de 1536 con alrededor de 800 hombres y 100 caballos, ¿sí? Entre ellos habían miles de indígenas porteadores o escoltas, ¿no? Que los llevaban guiando digamos, para remontar el río, ¿no? Iban en balsas y canoas y todo lo demás, ¿sí? De los 800 españoles con los que partieron desde Santa Marta, simplemente llegaron a Bogotá 160 hombres. Aquí una pregunta, Alison. ¿160 hombres te dan para conquistar una civilización de miles no sé, de personas? No. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo hizo Jiménez de Quesada para conquistar a los muiscas? Adivina, los encontró peleándose entre ellos. Igual que los encontró Núñez de Balboa, como los encontraría Cortés, como los encontraría Pizarro, en general. Y él aprovechó la situación. Siempre estaban a parir entre ellos, ¿ok? Resulta que en la tribu de los muiscas, ¿sí? Había, digamos, un Zipa, un antiguo Zipa, que se llamaba Guatavita, ¿sí? Que según las crónicas de la época era, digamos, el rey legítimo, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, era el propietario de las tierras, ¿sí? Porque el Zipa
estaba completamente divinizado. Sí, esto es algo ya muy propio de civilizaciones antiguas, que es divinizar al monarca. Lo hacían los egipcios, en algún punto incluso los romanos lo llegaron a hacer, que es divinizar. Bueno, este Zipa, Guatavita, eh, sufrió una rebelión de parte de su general, pues, de las fuerzas militares, ¿no? Siendo muy anacrónicos, obviamente, que se llamaba, te va a sonar el nombre, Bogotá. ¿Sí? Este general Bogotá se había rebelado en contra de Guatavita y lo había, pues, hecho recluirse al otro lado del lago. ¿Sí? Estaban en una guerra civil en toda regla. Claro, una guerra civil del tamaño de estas tribus que eran bien pequeñas. Básicamente se estaban peleando por el control de un lago y sus alrededores. Así de pequeñas eran estas tribus. O sea, pero hay que, digamos, contarlo todo, pero colocándolo en contexto. Entonces, al llegar Jiménez de Quesada se encontró con esta situación. ¿Ok? Y claro, ya Jiménez de Quesada, ¿no? Con bastante tiempo en esto, ¿no? Y habiendo los ejemplos de Núñez de Balboa, de Pizarro, de Hernán Cortés, hizo lo que suelen hacer, digamos, los conquistadores en estos casos, y lo que hicieron los españoles mucho en estos casos, que fue aliarse con una parte de los indígenas para vencer a otra parte de los indígenas. Está. Jiménez de Quesada se terminó aliando con el cacique Guatavita, quien incluso fue bautizado. Sí, de hecho, por aquí tengo el nombre, lo voy a buscar. Por aquí tengo el nombre de Guatavita. A ver, a ver, a ver. El nombre de Guatavita. Por aquí está. Vaya, se me ha perdido el nombre de Guatavita. Aquí está. Tan, 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 tan. Aquí está. Guatavita tomó el nombre de Gonzalo de Huesca y se llamó Gonzalo porque tomó el nombre de su padrino de bautizo. ¿Sabes quién fue su padrino de bautizo? Gonzalo Jiménez de Quesada, quien además recibió a la hija de Guatavita, digamos, a manera de obsequio, por así decirlo, que no se me salte ninguno, eran cosas de la época. Estoy completamente en contra de esas cosas, pero eran cosas de su tiempo. Entonces, Guatavita y Don Gonzalo, sí, pues así se llamó a partir de aquí. Don Gonzalo de Huesca y Gonzalo Jiménez de Quesada sellaron una alianza con la cual se terminaría fundando la ciudad que sé que tú quieres mucho, la ciudad de Bogotá o Santa Fe de Bogotá. Así se terminaría fundando esta ciudad. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que luego de que Jiménez de Quesada interviene en esta guerra civil, sí, y todo lo demás, resulta que entran en el territorio las, digamos, las compañías o los ejércitos de Nicolás de Federman desde Venezuela y de Sebastián de Benalcázar desde Perú. Sebastián de Benalcázar, que en el camino hacia, pues, El Dorado o hacia Bogotá, eh, terminaría fundando las ciudades de Santiago de Cali y la ciudad de Tunja, que en tiempos virreinales sería, digamos, muy, muy importante. Sí. Un dato para agregar es que con el tema de la búsqueda del dorado, el tema de los cartógrafos, que no había muchas personas que pudiesen dibujar mapas. Entonces eran pocos cartógrafos y no todos tenían acceso a los mapas. Y como también se desconocían muchas tierras, muchos cartógrafos hacían mapas inventados donde creían que podía haber tierras, islas o donde se creía o suponía por medio de rumores que podía llegar a estar el Dorado. Entonces muchas personas
con estos mapas salían en búsqueda del dorado y se encontraban otras tierras totalmente diferentes o no encontraban absolutamente nada. Claro, es que de hecho estas, a ver, lo de lo de la conquista de América y lo de cartografiar América es una verdadera gesta y que se la debemos a estos aventureros que en busca de los tesoros recorrieron este territorio y pues, lograron cartografiarlo todo, explorarlo prácticamente todo. Porque para que tengas una idea que África, sí, el continente de África, no se terminó de cartografiar completamente hasta el siglo XIX. Sí, precisamente porque los europeos nunca entraron, digamos, directamente al continente hasta muchos años después, hasta el siglo XIX. Es decir, y ya América, que se acaba de descubrir tempranamente, ya estaba completamente cartografiada para el año 1700, 1600. Ya. Para que veas, pues, la gesta de esta gente, ¿no? Que, a ver, que como sí, que eran conquistadores y que eran ejércitos y bueno, era normal en el siglo XVI conquistar a tu vecino. Ya está, no hay nada nuevo ahí. Pero la gesta que hizo esta gente para, pues, digamos, como epopeya épica es, digamos, es fantástica, a mi opinión, la verdad. Porque era como para lo que hoy nosotros es ir al espacio, es ir completamente a lo desconocido. No sabías que te ibas a encontrar aquí. No, cero, no lo sabías. O sea, tú... Mira, me sucedió a mí la primera vez que estuve en Madrid, sí, que estuve en Madrid, que estoy yo conversando con un amigo que hice. Sí, bueno, se llama, pues precisamente se llama Axel. Axel, te mando un saludo desde aquí, donde quiera que estés, si ves esta cosa, ya sabes, te estoy mencionando, tío. Bueno, Axel me contaba de que, porque también es aficionado a la historia, de que te voy a llevar a la España verdadera, me dijo una vez Axel. Y yo, pero, ¿a qué se referirá con esto? Me llevó a un pueblo en Segovia, sí, que se llama Vegas de Matute. Sí, es un pueblito al borde de la nada. Pero bueno. Al llegar ahí, vi un paisaje bastante seco, bastante frío, digamos, y es un paisaje un poco lúgubre. Digamos, pega el sol justo y necesario y hace un frío helador. Bueno, ahí fue que vi, esta es la verdadera España. En pueblos como estos vivían los conquistadores que vinieron aquí. Digamos, eran sitios completamente diferentes a lo que se encontraron acá en América, que hay humedades, hay ríos caudalosísimos, hay tierras secas, hay animales. O sea, era, digamos, era ir a lo completamente desconocido sin la tecnología que tenemos hoy. Entonces el valor o pues digamos los bemoles, por no decir otra cosa que tenía que tener esta gente eran formidables. A mí me lo parece. Pues si lo hacían por enriquecerse y bueno, también por otros motivos que ya miraremos cómo contar, como por ejemplo, pues la posibilidad de procrear aquí que siempre ha movido al ser humano, pero pues, eso es tema para otro programa. Y bueno, nos habíamos quedado en que se habían encontrado Benalcázar, Federman y Jiménez de Quesada en la actual Bogotá. Las tropas de Federman y de Benalcázar estaban sitiando pues, digamos, el sitio de reunión, pero Jiménez de Quesada, pues, digamos, hombre sabio, ¿no? Y a sabiendas de que eran tres contingentes de europeos en medio de lo desconocido y que además Jiménez de Quesada contaba con el apoyo de los locales porque, digamos, les acababa de ayudar a vencer en la guerra civil, que esto no se le olvida a nadie. Jiménez de Quesada logró pues sentarse en una mesa de negociación y lograr partir los derechos de conquista. Ya está. Partir los derechos de conquista, se le entregaba una parte a Federman, otra a Benalcázar, pero Jiménez de Quesada se quedó con el mayorazgo.
Y en este caso, como él era de Granada, pues le colocó al territorio como la Nueva Granada. De ahí viene el nombre de el virreinato de la Nueva Granada. Primero fue Capitanía General y luego virreinato. Luego de todo esto, pues, Jiménez de Quesada partió con lo que había podido encontrar, sus riquezas y algunos indígenas, ¿no? Partió rumbo a España para contarle al rey su gesta. Y así nació Colombia, Alison. Bueno, no Colombia como tal, pero digamos que así nació el Virreinato de la Nueva Granada, que es, digamos, el precursor directo de la República de Colombia, de la Confederación Granadina y de todos los inventos políticos que nos hemos hecho pues, en los últimos 300 años aquí en este hermoso país tan incomprendido. Y todo fue gracias a la búsqueda del dorado. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Claro que sí, ¿Aprendiste algo del tema? aprendí mucho del tema. Que no sabías que se podía contar de esta forma, digamos, la conquista de Colombia. No, la verdad, muy interesante todo lo que acabas de contar. Aclaraste muchas dudas, por así decirlo. Y bueno, ya sabemos que la conquista de Colombia realmente no sucedió de una nación sometiendo a otra. Correcto, porque directamente pues, aún no existían los estados nacionales. O sea, cero, eso es un invento de la Revolución Francesa. Digamos, no hay nada similar a eso. Eran empresas privadas y contaban en casi todos los casos con el apoyo de los locales. Locales que por dar ese apoyo recibieron beneficios. Beneficios que sus descendientes mantuvieron, ¿sí? Hasta que nacieron las póstumas repúblicas, como, no sé, como la de Colombia, la de México, la de Perú, y fueron estas repúblicas quienes le retiraron las tierras y los derechos adquiridos a los herederos directos de estos conquistadores. ¿Sí? Digamos, no fue España, como se dice, no fue la República de Colombia. Pero te apuesto que Gustavo Petro no quiere que sepas eso. Pero bueno, ya está. Pero bueno, ya está. Esto ha sido todo por hoy en este primer podcast de los no alineados de la historia. La verdad que me he divertido un montón haciéndolo. Y espero que pues, a ustedes también y que le den una escuchada y está, lo pueden escuchar por partes o como mejor prefieran. Y nada, será su juicio, ustedes como escuchas, ¿no? O como espectadores también, porque aquí nos estamos viendo, quienes me dirán si realmente este proyecto tiene futuro o no lo tiene. ¿Tú qué piensas, Alison? ¿Será que lo tiene? Yo pienso que tiene futuro el proyecto. Bueno, no invitar a las personas que si les gustó, les den like, lo compartan, se suscriban al canal. La tabarra de siempre, por favor, suscríbanse, comenten si les gustó, si no les parece. Solo les pido un favor, ¿vale? En los comentarios, por favor, respeto, ¿ok? ¿Vale? Eh, Estamos dedicados a la divulgación histórica y la divulgación histórica se debe tratar con argumentos, ¿no? A ver, si hay algo del programa que no les ha gustado o con lo que no están de acuerdo, comuníquenlo con respeto y así tendremos debate. De lo contrario, si vienen a insultar, sus comentarios serán eliminados y su cuenta bloqueada al instante. Así que no pierdan su tiempo, ¿vale? Ok. Nos vemos. Hasta la próxima. Ok, a ver. Pues sí, se grabó.